Ahora. ¿Qué es un nombre, Ivana? Eso. Ivana, ¿qué significa Ivana? Ivana es la Proviene de Juana. traducción de Juana, sí. Exacto. Y Juana es como la salvadora, ¿o no? No sé. ¿Tiene que ver con guerra? No sé. ¿Y Miguel? Miguel, Viene bueno, de obviamente Miquel. hebreo. Miquel, ¿y qué significa? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? No sé, ¿qué el nombre es? ¿Y Nicolás? Nicolás viene del griego Sí. Nikei, que es la Victoria. diosa Nike, De la que victoria. tenía De Japón. en la mano a... Nikkei. Significa el que guía a la victoria. Sí, sí. ¿Y Ricardo? ¿Qué significa Tienen mucha Ricardo? conciencia de lo que sus nombres significan. Deberían apropiárselo un vez. ¿Qué significa Ricardo, sabes? Ricardo, bueno, gracias por invitarme primero que todo. Estamos con Ricardo Camargo acá. Claro, Desde ojo, ya. no es Ricardo III, ¿ah? No. No. Todavía. No todavía. La verdad que no tengo idea qué significa Ricardo. Pero Ricardo. algo significará. Ricardo. Habría que googlearlo. A ver, ¿Qué Miguel. te gustaría que significara? Eso es una mejor pregunta. Yo creo. ¿Qué me gustaría? No sé, fíjate, no sé qué. A propósito, estuve en tu, no en tu facultad, Miguel, en la Facultad de Filosofía el viernes. Sí, no. Estaba tomando, me invitaron a tomar un examen, o a ser parte de una comisión de examen de grado del doctorado. ¿Ya? Muy bien. Y ¿De cuál doctorado? Del doctorado en filosofía, Filosofía política creo, ¿no? Filosofía Donde estaba- Oye, estaba ¿cachai que Carlos Ruiz, son súper Schneider. acorsetados y Sí, me increíble, impresionó ¿eh? eso, me ¿Te impresionó. viste? Sí, porque yo también he estado en esa ocasión. ¿Cómo acorsetados? Acorsetados es decir que tienen un protocolo así, te diste cuenta, ¿no? Sí, Es una sí. cosa bien. Ahora, dentro del contexto de filosofía de la Chile, digamos, que no estamos hablando de... Sí, como te invitaría uno de derecho y que haría ahí Sí. como... Claro. Claro, un poco, yo encuentro un poco depre, pero no es por pelar, pero es un poco depre. Pero la tesis, bueno. la tesis era muy buena, era de, bueno, Hegel, Zizek, Lacan, que sé yo, por eso me invitaron a mí. Obvio. Sí. Pero una de las cuestiones que me llamó la... Yo hice este comentario, no sabéis cómo iba a caer ahí, evidentemente yo conocí al alumno, pero me pareció interesante hacerlo, de que no sabiendo cómo habían sido las experiencias de las otras evaluaciones doctorales, evidentemente, yo sentí que esos exámenes fuerzan mucho las interpretaciones o las perspectivas hermenéuticas de buscar sentido, qué sé yo. Y yo por manía, así un poco arriesgando al alumno que estaba examinando, que quizás podríamos movernos un poco más en una tesis más performativa, yo le decía. Sobre todo si está hablando de Gille, Lacan, qué sé yo. Claro, es decir, en el fondo una operación, ¿no? O sea, Claro. lo que pasa es que Lo hizo. a mí me sorprendió todavía que las tesis doctorales, o sea, yo hace tiempo que no iba a un examen de tesis doctoral, había ido una en Buenos Aires, donde era otra historia, Sí. pero una búsqueda un tanto escolar o escolástica por encontrar un sentido, digamos, a las cosas. El sentido, en este caso, a la relación entre Hegel, Lacan, Gille, que si te interesa, pues podemos conversar. Porque en el fondo igual es una escuela bastante heideggeriana, tenéis que tener esa memoria, ¿no? Y Eso es lo por que- eso, y es por eso que en el Eso fondo... es lo que aparece yo esa cuestión. sabía, pero en ese momento constaté, porque la respuesta que tuve de los colegas pares, que evidentemente fue muy respetuosa, pero rápidamente dejar afuera esa distinción y meterse en la hermenéutica o en la construcción de sentido. Bueno, frente a eso, la verdad que yo tampoco insistí. Pero me pasa algo un poco con eso con las preguntas, digamos, las preguntas respecto a los nombres, sentido, no sé si hay un sentido, digamos, ahí detrás de un nombre. Lo que hay es simplemente lo que tú logres construir como experiencia. Te comentaba antes a propósito de nombres de niños, digamos, ¿no? Porque finalmente los nombres, ¿qué es lo que son? Finalmente un conjunto de experiencias que tú recreas, ¿no? En un momento determinado. Claro. Sí, pero hay una decisión respecto al nombrar, sobre todo en una relación filial. O sea, tú bautizas a tu hijo con un nombre y después puede venir cualquier, o sea, eso que tú dices, un conjunto de experiencias. Sí, Pero hay algo de traspaso de tu deseo a tu hijo que nombras de cierta manera. Claro, pero ahí te metes en otro problema, que es atribuirle a la decisión filial algún nivel de influencia tuya, digamos, porque en general esas decisiones son súper circunstanciales, en mi experiencia al menos. Y a veces, en mi caso al menos, no tuvieron que ver tanto con una deliberación en Por donde yo ejemplo, participé tan activamente, yo no digamos, digo ni que- racionalmente, digamos, sino muchas veces tú terminas, no sé, la relación filial es tan compleja que a veces tú construyes negociaciones de distinto tipo y una de las cuales tienen que ver con esto. Pero cuando tú hay ciertas tesis que dicen, y fue una cosa que discutimos con Nicolás hace un tiempo, que dicen que hay
alguna cierta influencia en, no sé cómo decirlo, La fonética, en la de, los, fonética de los nombres. por Entonces, ejemplo. los nombres que tienen más ruidos explosivos como la P y la K Patricia. provocan cierto ruido en la mentalidad y configuran el cerebro de tal manera que las personas son más, no sé, O sea, agresivas. todas las ¿cachai? tesis neurocientíficas Sí. de ahora van para allá, o tesis un poco aplicadas al Deterministas, cotidiano, a lo doméstico, esa cuestión que te ¿Pero en dicen qué que estáis pensando? le tienes que hablar a las plantas, por ejemplo, para que crezcan bien. Muy bonita esa frase en la película de las plantas de Roberto Dores, que ayer la estrenaron, muy buena, recomendable, si es que la estrenan. ¿Pero en algún qué día. nombre están pensando, Iván, Nico? Yo creo que esas tesis funcionan para los perros, por ejemplo. Yo creo que a un perro podéis ponerle un nombre como Lucky o Django, en el caso de mi perro, y son nombres más explosivos que los perros vienen o van, qué sé yo, pero si le ponéis, no sé, po, ¿qué nombre no es de perro? ¿Qué nombre no es de perro? Como... Penélope. Penélope es como de gato, sí. Sí, eso está bien Pero no sé, repartido, como que hay- un nombre... Lupita se llama tu perro. Lupita es mi gata, claro. Antígona y Electra se llaman mis gatas. O sea, lo que Qué es claro, trágica, sí, bueno. es que el nombre te construye un sentido, eso sí. Pero no es un sentido que haya Ah. estado ahí previamente, necesariamente. No, A ver, hay que matizar. Sí, es decir, claro. hay rudimentos de sentido, si tú quieres, que el nombre conjuga y articula y modifica, yo diría yo, ¿no? Pero Ricardo, a ver, tu hijo es Clemente, ¿no? Ujú. Y así, como tratando de Se especular. llama Clemente, no sabemos si es Clemente todavía. Bueno, claro, exactamente. ¿Todavía? ¿Alguna Pero vas a verlo? tenéis, por Clemente, decirlo así, algo como la más que experiencia memoria de la experiencia, ¿por qué se les ocurrió a tu señora y a ti colocarle Clemente? Tu cónyuge, Porque, por porque favor. queríamos separarnos de los nombres. Bueno, a ver, nosotros estuvimos en Argentina haciendo esta deliberación, que también los contextos son. Entonces, estuvimos tratando de separarnos de los nombres clásicos argentinos, que son Facundo. Que también salía en la lista de Claro, la a mí me sorprendió que chilena. Facundo El está, Facu. está llegando acá a Chile. Entonces, siempre hay un intento de distinción, evidentemente, En el ¿no? nombre. De distinción en el nombre, pero de distinción, al menos desde mi perspectiva, es lo que va a llegar a ser, más que en lo que deviene, ¿no? En el nombre. Aunque esa separación es artificiosa en algún sentido, como lo estaban señalando, porque finalmente tú articulas distintos pedazos de sentido, finalmente, que se condensan en lo que tú nombras. Y en las personas, sobre todo, pasa eso, creo yo. Pero en la política también, ¿no? O sea, Sí, po. la política es un Sobre todo. ejemplo donde lo nominal no es. O sea, tú dices algo, ¿no? Imagínate ahora, a propósito de la Convención de la Democracia Cristiana, ¿no? Tú dices democracia cristiana, ¿no? Claro. Hoy día uno dice democracia cristiana y pasa por alto esos dos grandes significantes que en su momento conjugaron un sentido profundo del Chile de los 60, antes incluso del 50. El ¿no? pastor Sí, po. Soto sugería que le cambiaran el nombre a dictadura ramera. Claro. Bueno, es un poco más exagerado que... Sí, sí. Yo tenía un Anatema, un cura amigo que me dictadura decía anatema. en la época de los 80, donde incluso el nombre de democracia cristiana era subversivo, tenía algún grado de subversión, ¿no? Él me decía, yo soy demócrata y soy cristiano, ¿no? Un poco para decir, claro, yo puedo ser demócrata Claro. cristiano, pero en este contexto, el contexto de los 80, para un cura, me imagino, que trabajaba en población, Claro. era complejo decirse a sí mismo demócrata cristiano, porque era reconocer un llamamiento político, ¿no? Que era ¿Y complicado. qué, en la qué te época, parece el nombre de Revolución Democrática? Que ahora me entregaron unos panfletos en el metro, unos niñitos sí. de 15 años. Había No, como sí, 10 los niños de los 15 tienen años. convencidos. Es como el MAPU. Pero ese es un buen ejemplo de lo que yo estaba señalando, porque fíjate que Revolución Democrática es un nombre, al menos me pasa a mí, no sé qué le pasa a usted, que no lo puedes separar de la figura de su principal exponente o líder, ¿no? George Jackson. Claro. Entonces, George Jackson tiene un eco. Y el oculto, ¿no? Miguel Crispe. Bueno, no, pero está bien, pero. Sí. Pero no aparece para el Pero no público. No aparece, no. No, sí, O para sea, efectos publicitarios no. George Jackson encarna un cierto etos, ¿no? Que es el que expresó en este encuentro de los empresarios. Que De Licario. que lo encarnan muy bien, creo yo, Gabriel Boric también lo encarna, esta suerte de pureza, de cierto purismo, digamos, político, que la gente reclama, ¿no? De frescura, de nobleza. Y el nombre Revolución Democrática, yo creo que no puede, si no está conjugado con George Jackson. Yo no lo veo, o sea, si tú me dices Revolución Democrática,
al margen de George Jackson podría tener un sentido totalmente distinto. De hecho, estuvo mucho mejor que la operación de Andrés Velasco, Fuerza Pública, Sí. que yo no sé en qué estaba Carcavilla cuando se le ocurrió una cuestión así. Bueno, rápidamente lo cambiaron, digamos, ¿no? No tan rápidamente, fíjate, se demoraron años, ¿eh? Un par de Igual es un par de notable que añitos. Revolución Democrática hace poco también trataron de banearlo, de censurarlo, ¿no? El nombre. No me acuerdo qué institución era. El registro, el o sea, registro, sí, no, el la Tricel, ¿no? cuestión, eso, el tribunal electoral. Electoral. Quería banearlo, claro, porque la palabra revolución El implicaba servicio violencia. electoral, ¿cómo se llama? Cervel. Cervel. ¿El CERVEL? Sí. Es notable ese argumento, porque en el fondo es ridículo pensar que la revolución se va a hacer desde quien se llama revolucionario. Sí, pero de nuevo yo creo que ese es una denotación que el sistema institucional le ofrece al nombre, pero que, a menos en lo que yo veo, logro percibir, nunca estaba en el sentido de los que pronunciaban la palabra Revolución Democrática. Es curioso, porque por lo mismo que por lo que te decía, porque el nombre Revolución Democrática está, en mi juicio, estrechamente asociado a la figura de George Jackson. Y la figura de George Jackson es una figura renovadora de la política. Y por tanto ese nombre adquiere una cierta renovación política, incluso en su sentido tradicional, digamos, ¿no? Y lo curioso es que el CERVEL retrotrae ese sentido y le dice, no, ustedes se llaman Ustedes revolución son. y esa palabra implica todo Tal esto, cosa. ¿no? Y ahí se produce la contradicción favorable, creo yo, para la Revolución Democrática, digamos, ¿no? Para el Es notable sentido el caso de esta comunidad que participa universitariamente, los activistas disidentes que se llaman CUTS, que ellos se bautizaron como una sigla, y esa sigla a lo largo de su historia, más o menos 10, 15 años, ha mutado el significado de la sigla. Entonces partió como central unitaria de diferencia sexual, después era centro universitario de distopías, no sé, sexuales, siempre sexual. está, sí. Entonces, centro utopista o coordinadora utopista, disidencia, no sé, siempre ha variado. Entonces, Bueno, es notable nuestro como... invitado Felipe Rivas dio varios ejemplos Claro. de la historia de la Entonces, es notable también esa variación en los nombres, ¿no? Pasa mucho también con los movimientos estudiantiles anarquistas, ¿no? Los libertarios. Claro. A Se cada rato cambian cambia la sigla. cada año, probablemente. La alzada libertaria, el FEL, el AL, el FAL, todos los años cambian, ¿no? Entonces, el nombre también puede variar. Es notable que para un individuo sea más difícil que el nombre cambie. ¿Te cambiarías Sí, el nombre, pero Miguel? eso, No, eso fíjate, tiene- no me lo cambiaría. O sea, quizás lo que cambiaría, hubiera preferido el otro nombre de mi padre, no Orosimbo, que me llamo Miguel Orosimbo. Alejo públicamente, Miguel. Wow. Sí. Pero, vamos, Si mi le padre, pegáis. no pasa nada, y listo. Me hubiera gustado llamar Rápido. Miguel Aurelio, porque mi padre se llama Orosimbo Aurelio. Pero Marco claro, o Aurelio. sea, lo que pasa es que Bonito. Marco Aurelio. el Orosimbo estaba como muy pegado a la Chapa Ruiz, digamos. Entonces es un lío. ¿Y ¿Ustedes han tenido seudónimos en alguna circunstancia de su vida? Sí, po. Sí, yo he tenido chapas políticas. Chapas, yo Sí, también he tenido chapas. chapas políticas. No sé ¿Tiene si chapa? se llaman seudónimos, pero chapas. Tenido. ¿Sabes lo que es chapa política? ¿Y cómo es eso? Chapas son los nombres políticos Como uno que firma uno sus usa, textos. que uno usa para evitar que supuestamente Te el entorno identifiquen, público sí, te de esa- identifique. de esa onda. Es una locura porque Es muy de dictadura eso. bueno, es Sí, pero fruto de la persiste. dictadura, ¿no? Tiene que ver con toda la experiencia de la zurda, quizás, ¿no? Que es a ver, la zurda, ustedes saben, es una organización Zurda. que no es de Fue extensiva del no es MIR. de la época de los 80, sino que más bien de la época de los 90, curiosamente. Claro, ¿qué es extensivo el MIR? ¿O no? No Más o sé. menos. Sí, Yo- sector yo- sí. O sea, Sí, es la fundó. yo te diría que es una confluencia de varios sectores, Sí. ¿no? pero unificados bajo una premisa, que es una crítica fuerte y bastante radical a la comilla política de izquierda, no solamente tradicional, no solamente el PC, sino también parte de lo que era en ese momento toda esta izquierda que de alguna manera estaba construyendo una insurrección Sí. sin, bueno, más ligada a la fantasía de la insurrección que a otra cosa, creo yo, digamos. ¿no? Onda al Frente Patriótico, ese. De esa No, o onda. sea, no me refiero a las disposiciones, evidentemente, Ya. no, pero me refiero a las condiciones de posibilidad de esa insurrección, ¿no? Ya. Una tesis que no sé si en Chile esto habrá que llegar al momento que si a alguien le interesa habrá que debatirlo, pero condiciones de posibilidad de insurrección a la nicaragüense, por ejemplo, que eran los patrones que gente como ligado a los movimientos del Frente Patriótico y otros seguían. Sí, po. En Chile era bastante... De hecho, se iban a entrenar allá, igual. Sí. La verdad, no sé. Sí. Y la izquierda autónoma
al plantearse la pregunta por si devienen partido o no, ¿se han preguntado por el nombre? O sea, porque igual a mí me parece, y es algo que, claro, que Revolución Democrática no puede hacer porque mi impresión es que su uso es más publicitario, pero sería interesante pensar en algo así como que la inscripción como partido sea un hito que implica cambio de nombre, por ejemplo. Partido Revolución Democrática, por ejemplo. Claro. O sea, te puedo contar lo que yo veo, ¿no? Yo tengo una relación cercana hoy día, pero no siempre fue así con la izquierda autónoma, porque la izquierda autónoma es un movimiento que está más allá de mis experiencias políticas actuales. Yo tuve mucho tiempo, ustedes saben, fuera de Chile, sobre todo el periodo en que se forma la izquierda autónoma. Yo más bien tengo experiencia con lo que fue la prehistoria de la izquierda autónoma. Ellos mismos le llaman así a la experiencia de la zurda, porque gran parte, o importante, ustedes saben, diría yo, referentes políticos e intelectuales a esta altura de la zurda están hoy día siendo parte también de la izquierda autónoma, en particular Carlos, Ruiz, Rodrigo, claro, qué sé yo. Hoy saludo a los chicos del desconcierto que tenemos Alianza. Sí, ahora pueden encontrar nuestros capítulos en la página del desconcierto.cl. Sí, y ya ha comenzado la comunidad de los iguales, que estamos grabando desde la Galería Metales Pesados Visual, Merced 316. Exacto. Ya, vamos, Ricardo. Y mira, le he dado una vuelta a ese tema, Ivana, pero no en el sentido quizás de lo que tú mencionas, sino, fíjate que... La pregunta por el sentido siempre. Sí, pero tiene... La heideggeriana. Yo creo que... La heideggeriana en la mesa. No. A mí lo que me ha gatillado esta cercanía con la izquierda autónoma, esta participación con esa experiencia hoy día, contratar una cosa que yo ya había contratado, curiosamente, en mi corta vida también de ligazón a la política y de la política también teórica, que es la dimensión organizativa de la política, fíjate. Claro. Porque habitualmente, bueno, ustedes saben, forma parte profesionalmente de una dimensión más bien teórica de la política, y uno cuando participa en la esfera pública forma parte de una dimensión más bien discursiva de la política. Exacto. Pero hay una dimensión poco tematizada de la política que es tremendamente importante y muy difícil de lograr cuajar en sus lógicas, que es la dimensión organizativa. Claro. O sea, me refiero... Lo que suele ocurrir, por ejemplo, con los movimientos, ¿no? ¿Te fijas o no? Que las posibilidades de canalización de una, por decirlo así, de una eficacia política, acá en Chile es súper complejo. O sea, por eso uno tendría que decir que Revolución Democrática es un golazo. No, y poco teorizado. Teorizado en la comilla, en la lógica de los teóricos de la organización política, a eso me refiero, ¿no? Ya, perfecto. Porque... Piénsalo de la siguiente manera, mira, ve lo que está pasando con Revolución Democrática. Una de las cuestiones que creo yo le pasa a Revolución Democrática es precisamente que ellos no logran tematizar bien cómo construir una organización política en el Chile actual. Ellos se vuelcan a las calles a seguir una forma más bien tradicional de organización política, buscando firmas, adherentes, y en eso pierden energía, ¿no? Pierden ese motor de arranque que tienen, ¿no? Y ellos lo contatan, ¿no? Porque es cosa de ver sus reflexiones, sus reclamos, pero no logran darle la vuelta de que quizá es ahí, hay un signo, hay algo que está constatándose en torno al problema de que no se ha teorizado finalmente cómo construir una organización política. Además, sin completo, sin fiesta, en Vitacura, como lo hizo Andrés Velasco, claro. Ahora, Izquierda Autónoma, para contestarte derechamente, yo creo que enfrenta ese problema de manera más brutal, ¿no? Porque al interior de Izquierda Autónoma, como también probablemente lo sean en Revolución Democrática, hay posiciones políticas que no solamente se traducen en, comillas... Tendencias le llaman. Claro, no solamente se traducen en diferencias programáticas o de contenido, que podría estar muy bien, sino en formas de construir organización política. Y esas diferencias son poco... como tienen un registro de legitimación poco construido, cuesta mucho visibilizarlas como diferencias, ¿no? Cuesta mucho plantear, mira, yo creo que hay que construir una organización política en el Chile actual, el 2016, de esta manera, y yo creo construirla. Y eso es muy sano cuando tú estás construyendo una organización política, o sea, hace las condiciones de posibilidad de existencia, digamos, de pasar de ser un grupo de como es hoy día, creo yo, en gran parte Izquierda Autónoma, de afincado a nivel universitario, a
a abrirse al desafío, como está el proceso hoy día planteado, a ser una fuerza política de carácter más bien nacional. Oye, Ricardo, y en esa misma escala de análisis que me parece que está me parece súper buena, ¿cómo verías tú, por decirlo así, la eficacia de un Podemos? Y disculpa que insista con la cuestión de la eficacia, digamos, ¿no? Porque justamente lo que hace falta acá en Chile, justamente, por decirlo así, es crear los canales. No sé si te estoy traduciendo bien, digamos. Estaba pensando en eso. Pensando en eso cuando estaba diciendo esto de manera abstracta, porque Podemos lo que hace, a mi juicio, para bien o para mal, ¿no? Y esto yo sé que es debatible y se ha debatido en columnas de opinión en Chile, le da una vuelta a este problema, al problema organizativo. Yo creo que Podemos, si tú analizas el contenido de lo que está diciendo la dirigencia y el movimiento Podemos, no hay nada novedoso ahí, en realidad. Ellos hablan de extensión de la democracia en un contexto de crisis, como la crisis española, y europea, de extensión de beneficios, etcétera. No hay mucho, pero lo que es novedoso en Podemos es que ellos logran darle una vuelta a lograr articular, yo no sé realmente cómo lo hicieron, no tengo el detalle, pero lograr articular una cierta horizontalidad de la protesta social, de los indignados, ¿no? Claro. Lo que se llama el movimiento desde las plazas a una fuerza política que hoy día está en condiciones de poder presentarse, al menos ante España, como, no sé, como un actor que puede gobernar el país, ¿no? Eso no es menor, no es fácil hacerlo. Para nada. Hoy día mismo, no sé si ustedes vieron las noticias, pero hoy día mismo esta experiencia de la protesta desde las plazas está pasando en París, en Francia. Sí, sin lugar a dudas. Y hay algo, y eso pasó también en varias partes del 2011, ¿no? Pero no pasó en Chile, fíjate, ¿no? En Chile lo que hubo fueron manifestaciones, hubo también protestas en las plazas, yo recuerdo en ese año, ¿no? Pero no logró cuajar a nivel organizativo esa protesta ese sentimiento, social. digamos, ¿no? Sí. Sentimiento, protesta, como tú quieras llamarle. Sí. Y ahí hay una carencia, creo yo, de la izquierda chilena, no solamente de la izquierda tradicional, yo en esto meto también a las nuevas fuerzas políticas que están emergiendo, ¿no? Creo que la Revolución Democrática sigue una propuesta organizativa muy tradicional, muy mainstream. Izquierda Autónoma, como te decía, tiene está metido en un entrampamiento que no logra tematizar esa temática. Pero y ahí hay una demanda, digamos, hay un déficit también. No, porque en el fondo la clase política es muy, y con esto termino, es muy elitizada, al fin y al cabo. Yes. Pero ese reclamo, y para tomarme de una opinión que fue puesta en debate por el Nicolás, ese análisis... El nombre. Ese análisis justamente, detrás de ese análisis está justamente la afirmación según la cual la política siempre tiene vocación de poder. A lo mejor, no sé si izquierda autónoma o alguna otra tendencia. No, porque tendencia siempre al interior. Claro, izquierda autónoma no es una tendencia. Pero yo pensé, o sea, claro, es que, o sea, para apoyarlo, Ivana, también, claro, en esa división de dimensiones de lo político, uno también debería pensar que existe una dimensión performativa de lo político. Ahora, yo diría que, claro, que en Chile quizá la dimensión performativa quedó hasta ahí. Uno podría pensar que el hecho de que Boric o los demás lolos sean diputados, una parte es una manera de institucionalizar esa dimensión performativa, tal como el Podemos también es una manera de institucionalizarlo, pero yo creo que el Podemos aún es performativo. Sí. Yo creo, aún no ha dado el salto institucional porque no ha ganado lo que debería ganar en los términos de la política de los triunfos, digamos. Pero, claro. O sea, y además si uno mira y hace como una especie de seguimiento de Gabriel, él ocupa la performance permanentemente. O sea, yo creo que él ha hecho muy bien, por ejemplo, al modo de sin intervenir duda. en el Senado, no, en la Cámara. En la Cámara, que se viene pronto, además. ¿Cómo? Se viene pronto. Miguel dice eso todos los programas. Todos los programas. No todos los Es programas, como el pasado. Sí, pues yo soy autista. O sea, yo estaría la pregunta, Ricardo, como lo mismo que dijiste de Giorgio, que no te imaginas Revolución Democrática sin Giorgio. ¿Te imaginas también a los autónomos sin Gabriel? Yo creo que eso es tramposo, esa pregunta. Mira, respecto al poder, evidentemente yo creo que la política tiene que ver con el poder, pero la política, al menos como yo la pienso, tiene que ver con el poder en la medida de
definir y caracterizar de mejor manera el poder, no de prefigurar o no de trabajar con un concepto prefigurado del poder, y donde creo yo las izquierdas, no solamente chilenas, sino en Latinoamérica, están muy atrapadas. Las izquierdas chilenas y latinoamericanas siguen trabajando con un concepto de poder a la usanza del Palacio de Invierno, ¿no? Como si el poder estuviera centrado en uno de estos salones que además es muy hermoso. A mí me tocó conocerlo en San Petersburgo. El Arca Rusa, gran película. Y que condensan allí la fantasía de que tú puedes llegar a ocupar ese salón y ocupar el poder finalmente. Y esa es una fantasía, ¿no? El poder, sabemos, al menos desde Foucault, si queremos creer seriamente en eso, el poder está difuminado en la sociedad y por tanto se hace más difícil construir articulaciones políticas que vayan de alguna manera y que no renuncien, porque yo sí creo eso, Ivana, que no renuncien a de alguna manera, definir los términos en que el poder, que no está, insisto, encerrado en el Palacio de Invierno, pero está difuminado en la sociedad, se circunscribe o se despliega. Hay que construir herramientas conceptuales incluso para poder hablar ahí. Te pongo un caso, mira, a propósito del debate de Podemos, que nosotros lo seguimos con Nicolás, a propósito también, Nicolás escribió una columna, yo había escrito una columna también, Nicolás escribió otra, y es curioso. Saluda a Luis Tileman. Luis Tileman, que uno salude al camarada Tileman porque además permite el debate y eso está muy bien. El otro siempre, chico que ¿no? nos responde, no me acuerdo cómo se llama. Más conocido como el Crecer. chico Tileman, ¿no? Pero bueno, lo que uno ve en esos debates es que finalmente la insistencia de la crítica o de la alabanza de Podemos está más bien puesto en la eficacia que vaya a tener Podemos, ¿no? O que ha tenido Podemos hoy día para hacer algo, un cambio importante. Cuando yo creo que el tema central de Podemos es que Podemos presenta, incluso performativamente, como tú lo señalas, una posibilidad de articular política temática y organizativamente para la época actual. Y eso es muy interesante, no de copiar, evidentemente, pero de observar claro, como fenómeno. observar cómo funciona. Claro, porque de eso carecemos. Eso carece no solamente la política de izquierda, ¿no? Eso carece la política en general, democrática, ¿no? Si quiere ser un poco más amplio que los estrechos rincones de la izquierda. Y eso a mí no me parece muy fascinante de seguir como fenómeno, como experiencia, ¿no? Pero tú notas que en el fondo hay una cierta crisis, digamos, no de lo que entendemos, pero también de las prácticas que uno podría considerar como democráticas. No estoy mirando tanto Latinoamérica, estoy mirando más bien Europa. ¿No? Porque yo me acuerdo de conversaciones que yo he tenido con Carlos Dominami, veíamos con mucha, por decirlo así, con mucha esperanza, en mi caso optimismo, de que Hollande llegara a Francia al poder. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó lo mismo de siempre, que en el fondo Francia se alinea con Alemania, porque en el fondo por decirlo así, el cuadro franco-alemán, digamos, ¿no? Está regido por la Troika y así sucesivamente. Y bueno, tenemos otra vez lo que tú señalabas, digamos, ¿no? Protestas en las plazas. Como gesto típicamente republicano, digamos, ¿no? Que es como lo que a mí lo que me convoca, digamos, ¿no? Al ver a los franceses, digamos. Yo cuando veo Europa no dejo de pensar en una crítica muy de mainstream, que yo la primera vez que la escuché de los movimientos antiglobalizadores, ¿no? O de globalización, que alegaban una cuestión muy simple de entender, pero que en realidad requería encarnarse para poder ser de mejor forma graficada, que era el déficit democrático de la Unión Europea, ¿no? Ellos siempre decían, la Unión Europea es una unión, es una confluencia, ¿no? De supranacionalidad, quizás la experiencia más avanzada de supranacionalidad, pero bueno, hay un déficit democrático, es decir, de participación de la sociedad civil en ese que vaya a la par de ese proceso. O sea, es una asociación económica. Es una asociación económica, si eso es. Y no tienen constitución todavía. Ahora, ahí es un poco más que eso, evidentemente, pero la lógica que sigue es, sin lugar a duda, no es una lógica de construcción de comunidad social, política, de una democracia radical, de base, como tú quieras, ¿no? Y ese déficit en la medida que se mantiene, va a estar permanentemente jalonando conflictos, crisis, posibilidades de articulaciones nacionales, como las que se están dando en España hoy día, las que se pueden dar en Inglaterra, con el nuevo liderazgo del Partido Laborista, así que llega... Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí, no va a llegar. Es interesante
ese liderazgo, porque no sé si tú El sabes de que Goldberg, claro, sí. su primera mujer es chilena. Ah, no te puedo creer. Y la actual es tú conoces mexicana. la cocina. No, bueno, es mexicana Le y gusta él habla el tercer español, mundo. él habla español muy fluido y tiene, qué bueno. tiene por tanto un... O sea, hay que traerlo entonces. Pues. Hay que traerlo, invitarlo. Pasa digo. ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando internacionalice. Si es que gana. Sí. Ya lo internacionalizamos, tuvimos un argentino. Digo Tatiana. O eso es Y demasiado puede, local. puede que cerremos con Chantal Mouffe. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, entonces... ¿Por qué no? Chantal no, claro. ¿Por qué no? Sí que está. Chantal yo creo que aceptaría. Capítulo agónico. O con Boric, ya que se viene. Sí. No, se supone que se viene. Pero bueno, o sea, vamos. Insistan que venga. Yo creo que. Bueno, o sea, ha tenido una resistencia. Ya vino Giorgio, ya vino Blado. Sí. Nos falta Carol Camila. Carol Pero- Camila. Carol y Camila. Carol y Camila. Mm. Pero bueno. Mm. Sí, no, me parece que interesante la reflexión, porque me hiciste acordar de un libro, el de Balibar, ¿no? Que yo pensé que Balibar estaba como ya... No sé si tú estabas ya en Chile o no cuando se organizó esta cuestión en el Arcis con Marx, ¿no? O sea, Sí. ¿cierto? Estabas ya en Chile, ¿no? Sí, Sobre participé Marx. también. ahí. Sobre Marx, claro. Y vino Balibar y yo lo vi viejito, ya típico como criterio, como medio... Bueno, tú conoces de sobra, digamos, la academia chilena que tiene como criterio medio festival de viña, ¿no? Traigo a Ray Conniff, ¿cachai? Esa onda... Pero me sorprendió de que Balibar, digamos, o sea, me tapó la boca, digamos, o sea, un tipo que ya se supone que ya había terminado su carrera, se manda un tremendo libro que es Ciudadanía, que yo lo encuentro tremendo, no sé cómo lo... Y ahí, claro, vuelvo a una ¿Por qué es cosa... tremendo que te sigue explicando ese Porque libro? es que es muy parecido a lo que Ricardo está señalando, que tiene que ver con un movimiento de insurrección o insubordinación. Él, Balibar lo coloca en términos de que la ciudadanía es ciudadanía cuando, en fácil, ¿no? Así, entra en procesos de insurrección o de insubordinación, como creo que lo había Está de dicho. acuerdo con mi tesis. Pero Pero también con la tuya, pero- o de desobediencia, ¿cachai? Desobediencia civil. Pero en el caso de Balibar, No, bueno, desde la sí. reivindicación de Europa, ¿no? claro, Bueno. En la biblioteca está catalogada mi tesis como desobediencia civil. Insolencia civil, puede ser también, por la cantidad de bullying que me hacen. Pero es interesante que nombren No sé. ese La libro. insolencia, o sea, siempre se da en contextos de jerarquización, así, o de jerarquía. Porque Balibar Así que no te conviene. no puede, mira, Balibar plantea lo que tú señalas bien, Miguel, pero lo plantea, a mí siempre me llamó la atención esto, Sí. que nunca renuncia a la tesis de plantearlo desde la reivindicación de construir Europa como un contrapoder a la influencia norteamericana y Claro, eso queda incluso claro, ahora claro. China. Sí. Y en eso Balibar es muy clásico, ¿no? Él Sí. entiende, a propósito de lo que hablamos delante de aspirar al poder, él entiende que en el mundo actual cualquier posibilidad de construir una política, vamos a llamarlo así, emancipatoria, tiene que tomar en cuenta también los poderes reales en que se construyen estas políticas, ¿no? Y O sea, en el caso mundial, como él piensa, porque él es un autor mundial y piensa por tanto la política mundialmente. Los párrafos sobre Wall Es que Street son notables. en Lo partido, ¿no? bacán de la cuestión de la construcción es que implica temporalidad. O sea, y la performance, a pesar de que también lleva consigo algo de tiempo, en general es una interrupción. Y entonces por eso cuando Pero es una hablan de interrupción al construcción tiempo, quizá, ¿no? sí, es bien interesante verlo desde esa perspectiva. Porque es distinto la performance de construcción así como lo has puesto tú. Oye, digamos. pero Ivana... Porque claro, la construcción pero- aspira a un sentido, que es lo que partió criticando Ricardo, ¿no? Oye, pero Por eso, Ivana... por eso así me llama la atención que se siga hablando de construcción cuando... Pero Ivana, Como de ¿cómo entendiste concertación. la cuestión de la interrupción? Porque a mí siempre me ha parecido, y me corregí al tiro si me equivoco, la cuestión de la interrupción como que siempre está expuesta, ¿te fijas o no? O sea, como que ya... Es interpretado como interrupción ex post, Claro. así como la revolución. La construcción, Claro, porque La en el fondo como construcción- se construyó. pareciera ser de que en el fondo es como una... No, para mí, porque ¿no? Por es eso me... construido, ¿no? Por La eso yo construcción tengo no- la duda, pues, Ivana, que la interrupción pareciera ser que solamente se te da como una especie de ilusión retrospectiva. Es decir, ocurre y ya, pasa un rato y ahí puedo ver el momento en que uno puede juzgar de que hay interrupción. Me equivoco.
Sí, eso está bien. ¿Está bien? Pero la construcción, por lo mismo, po. O sea, justamente por eso lo digo, que es distinto a la construcción. Exacto. O sea, es difícil lo que está diciendo Legana que Giorgio Jackson diga estamos construyendo la revolución. Exactamente. O sea, es difícil pensarlo en términos serios, algo así. Sí, porque en el fondo O sea, incluso la es difícil que lo revolución diga, pero es se retrospectiva está aspirando también. a decirlo. Claro. En- o sea, Pero en retrospectiva. Claro. Construimos la revolución. Pero incluso si tú lo planteas, el tema que tú estás sugiriendo, Ivana, si tú lo planteas en una noción más clásica dentro de la teoría política, que es lo político, y esto es algo que hemos trabajado con Nicolás en proyectos de investigación, y que hemos ido arribando, o al menos yo he tratado de arribar, ahí Nicolás dirá su punto de vista, a la siguiente reflexión. Fíjate que lo político incluso es algo que uno tiene que poner en cuestión en términos de su definición o su contorno, digamos, ¿no? Clásico me refiero, clásico e incluso más que clásico, porque desde la perspectiva biopolítica, permítame meter este tema, de la perspectiva biopolítica, o sea, la perspectiva de políticas de vida que no existen en lo político y que precisamente hacen de su lucha la posibilidad de aparecer en lo político, de que sean reconocidos en lo político aparece como el contorno cerrado, si usted quiere, antagónico, con el cual hay que lidiar para ser o incluido o ampliar esa noción de lo político. Y te pongo un caso que a nosotros nos ahí pareció... tendría razón Charles Taylor. Sí, pero déjame ponerte el caso para que vean en qué estoy pensando. sí. Que es un caso con el cual nosotros nos encontramos en la investigación con Nicolás y nos pareció fascinante y en este sentido. Yo no sé si ustedes saben, Nicolás tiene más datos probablemente, que hay en el mundo que habitamos, por decirlo así, comunidades de personas que han hecho de su existencia como comunidad el deseo irrefrenable de poder amputarse parte de sus miembros de su cuerpo. Brazo, pierna. Claro, no estamos hablando de las uñas, estamos hablando de hablando brazos, piernas, de completas. miembros constitutivos de lo que entendemos como cuerpo humano. ¿En serio? Aspirar a ser torso. Se llaman los wannabes en Claro. terminología gringa, que evidentemente son los que Claro. clasifican primero. Pero ¿Y qué quieren ser entonces? Bueno, mira, hay varios problemas ahí, ¿no? Hay una serie de problemas que si tú quieres más bien hermenéutico, entender por qué sucede esto, que son menos interesantes, me parece a mí, porque tienen que ver... Sin lugar a dudas. Van muy en la pista de la patologización muchas veces, y eso... Que le pasó algo en la infancia. Claro, Y al final llegamos al DSM-5 y... Exactamente, pero más interesante que eso son cuando estos movimientos arrancan de la patologización y se vuelven comunidad organizada y reclaman para sí que el Estado, lo político, les pueda proveer de servicios de salud para, en primer lugar, lograr la amputación que ellos desean, irrefrenablemente, y en segundo lugar, la posibilidad de vivir como amputado. Entonces, hay una enclave de reivindicación de derechos. de reivindicación de acceso. O sea, de hecho la analogía es, De acceso, si los transgénero, Por si ejemplo. nacen hombres y se sienten realmente mujeres y el Estado les financia un cambio de sexo o de género, o ambas, ¿por qué nosotros que sentimos que no tenemos brazos, que no nos corresponden piernas, por qué no nos financian la amputación de esos miembros que sentimos extra en nuestro cuerpo? Claro, en el fondo una reivindicación como de derecho sobre el propio cuerpo. Entonces, desde la perspectiva... Yo lo leería así. De la perspectiva más clásica como tú dices, la reivindicación de derecho, incluso liberal, Exacto. te surgen los problemas interesantes, que son problemas que van a gatillar en lo político. Claro. ¿Por qué una comunidad, imagínate una comunidad como Chile, tiene que, a partir de, como dicen los liberales, ¿no? A partir del pago de sus impuestos, que nos cuesta a todos, digamos, financiar servicios públicos para gente que quiere amputarse y después quiere vivir como amputado, digamos, ¿no? Claro. ¿Bajo qué perspectiva deberíamos nosotros financiar esa extravagancia, ¿no? Claro, pero sería una perspectiva neoliberal. Claro, pero yo te digo... No liberal. Pero si y por tanto ahí tú ves la tensión finalmente de estas comunidades, que más allá de lo que yo lo pongo como ejemplo, porque lo que grafica y lo que condensan estas comunidades son formas de vida que reclaman para sí, vamos a usar la palabra reconocimiento o existencia, como tú quieras, o mejor, respeto o politez. Pero que van a gatillar finalmente el... Reconocimiento más radical. Claro, van a gatillar finalmente lo que tú entiendes por lo político, ¿no? O sea, lo político da acceso a esas comunidades
Y esa es una de las que se permite hoy día pensar, no es ciencia ficción esto, ¿no? Las posibilidades de la biopolítica, ¿no? Nosotros hoy día estamos terminando un paper con Nicolás donde teorizamos el problema de la monstruosidad, ¿no? La monstruosidad a partir de la experimentación, a partir de la experiencia de Beatriz Preciado, que ustedes seguramente conocen, donde ella... Gracias a Nicolás, yo no la conocía. Se autoministra parches de testosterona. Claro, es impresionante eso. Desde la perspectiva tradicional entre comillas, lo que está haciendo ella es subvertir su género, ¿no? Su género femenino para el género. Pero la perspectiva de la experimentación, que es la que nos interesa a nosotros, el resultado de esa experimentación no es definido, está abierto, puede incluso ser la monstruosidad. Claro. Y si es la monstruosidad, habría que ver si es que lo político está en condiciones de recepcionar esas experimentaciones extravagantes, ¿no? Un programa más de la perspectiva conservadora, digamos. Claro, es que es interesante esta concepción de lo político. Esto no lo hemos discutido. Este es como el límite de la discusión que tenemos con Ricardo, pero es interesante que el Estado financia algo así como los transgéneros y no financia algo así como los que se amputan. Yo creo que el fundamento de eso es la presupuesta productividad de los cuerpos, ¿no? Exacto. Porque en el fondo el liberal apoyaría al transgénero porque le provoca certeza el hecho de que tenga un género definido y que no anda ahí como entre medio hombre y medio mujer, sino que ya el hecho de la operación le otorga un género definido y estable que le permite laburar, digamos, en términos capitalistas tradicionales. Clásico, digamos. Pero claro, un torso de un tipo que no tiene brazos ni piernas no te sirve, o sea, simplemente es un inválido, es una carga pero para la es una comunidad. visión del liberalismo y no del neoliberalismo. No, ya, pero sí, claro, pero esto ya lo acordamos hace un par de capítulos con tu amigo Fater. Cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de neoliberalismo conservador. Y eso es así, o sea, en Chile al menos cuando uno habla de los liberales está hablando de los conservadores, y eso es una paradoja lamentable, pero claro, bueno, el problema de los nombres. Déjame ser. Listo. Bueno, es que Miguel se autodefine como liberal. Eso es más liberal. Pero yo creo, claro, subsiste bajo este sistema liberal capitalista un sustrato radicalmente del punto de vista de la productividad, que es lo que hablamos con la Alejandra Castillo también respecto a los filósofos, que se le exige productividad, ¿para qué sirven los filósofos? Que de alguna manera Por son los límites de la inclusión. O sea, Exacto. lo que se permite ser incluido no está dado tanto, fíjate tú, por la transgresión de códigos culturales o incluso morales, como puede ser mujer, hombre, transgénero, claro. porque son las tres categorías, creo que las multiplicaron como potencialmente productivas y yo diría más actualmente productivas. Pero cuando tú hablas de una forma de vida que es radicalmente improductiva, como el arte, digamos, tú encuentras el límite de la inclusión liberal de lo político. Esto que es improductivo no va a tener ninguna posibilidad de ser siquiera considerado y va a ser catalogado inmediatamente como extravagancia. No, claro, simplemente para ingresar precisión, ese movimiento para mí sería neoliberal clásico, un neoliberal clásico. Bueno. Pero no liberal, porque el liberalismo, ¿en qué se funda finalmente? En un cierto respeto respecto de los miembros de una comunidad pueden conversar. Sí, pero presupone que existen. O sea, con deber de abstención, pero en esto hay una prestación que está en juego. Estamos de acuerdo. Ellos están reclamando una prestación del Estado. Yo no lo toco. Otra vez, en el fondo tendría que ser como una clave más republicana. Para mí no sería una prestación, sería un derecho. Es decir, no sería un servicio. No, pero la estructura de todo derecho implica un deber correlativo con ello. Exactamente, pero igual, es un derecho. El derecho en el fondo a devenir improductivo. Claro, incluso de manera dramática, como lo vieron ustedes. O sea, yo creo que no tiene sentido exigir el hecho de que yo quiero ser revolucionario, yo quiero ser improductivo, denme un derecho para eso. Yo creo que eso... Claro. Precisamente ahí está el plano de lo performativo, lo político. O sea, yo rompo todas las prácticas en contra de lo que me obligan. Pero yo lo reconocerías para criticar lo que tú planteas, Miguel, habría que introducir una perspectiva más bien genealógica, histórica del liberalismo, ¿no? Y aceptar la tesis, que evidentemente no la vamos a poder probar acá, pero al menos la formulamos, de que todo el reconocimiento a partir del liberalismo se da bajo una lógica, como dice Ivana, de derecho versus deber. O sea, yo te reconozco tu derecho en la medida que tú cumplas un deber, que es un deber productivo. Exacto.
Ese es el límite. de acuerdo. Por eso te digo que es una perspectiva que habría que media probar. joveziana, sí, claro, sí, Habría que al jugar, final. habría que... Sí. Sí, pero no sé, O sea, Foucault, yo creo que también- Foucault plantea también eso. También, sí, pero... Y lo que estamos postulando acá como contraargumento a esa tesis, y que pudiera ser una prueba incluso histórica, genológica, es sí que el concepto liberal de lo político, el concepto de la inclusión de derechos, se puede permitir incluir, reconocer, como quieras llamarle, formas de vida que no tienen posibilidades de responder a esos derechos con deberes. Exacto. Simplemente por el hecho de ser vida, de existir. Bueno. Se les tendría que reconocer. Tenemos un ejemplo. A ver. Los libertinos. A ver. Los libertinos. ¿Cómo? Todos los libertinos, tanto franceses como ingleses. Ya, un inglés, Jonathan Swift. ¿Te fijas, no? ¿Qué pasa? Es un tipo que en el fondo, asumiendo los derechos que tiene, su deber en el fondo es hacer devenir un contradeber. De una manera bastante irónica, llevando al absurdo. Basta leer los viajes de Gulliver, o sea, el capitulito de los caballitos. ¿Te fijas, no? En donde No lo conozco, no sé. Bueno, no sé, hay un ejemplo. Hay un Pero es que, ejemplo. ¿podías Todos los explicar el libertinos. ejemplo? No, los caballitos, el mundo de los caballitos, cuando está los viajes de Gulliver, llega al país de los caballitos que en el fondo son súper racionales, casi kantianos, o sea, claro, no estaba Kant todavía, pero eran casi Kant, digamos, muy racionales. Y claro, en el fondo tenían esta aporía con la llegada de este extranjero, digamos, ¿no? Que, por decirlo así, tenía un problema irracional, por decirlo así. Es decir, en el fondo podía devenir, les contravenía, digamos, no todos los procesos racionalmente productivos con que los caballitos Está la tesis de Yarsun, ya, pero eso no da lugar a... No, o sea, no es solo la tesis de Yarsun, sino que en el fondo se lee, No, ya, se lee eso como súper liberal en el capítulo. No, pero el punto es que acá, ¿cómo resolver la pregunta básica, digamos, de por qué yo, ciudadano liberal, que creo que lo político es neutral y no tiene influencia en mi vida, en el fondo, sino que es una esfera propia, o sea, autónoma por sí misma, debería pagarle con mis impuestos la vida a alguien que no me va a retribuir con una contraprestación? Otra En el vez, fondo es ¿Qué haría una- Axel Kaiser, es por pura positividad. otra vez sería neoliberal y no sería, a mi juicio, liberal. Que sería O sea, neoliberal. estáis A proponiendo mi un juicio. concepto liberal demasiado extraño porque todos los liberales en Un Chile estarían de liberalismo acuerdo en republicano, por contra de... ejemplo. Liberalismo republicano, o sea, no sé, Partido Socialista Francés, ¿cachai? Eso tampoco es tan raro, o sea, no es que sea tan... Mira, a propósito... O laborismo inglés, ¿cachai? El socialismo es distinto del liberalismo y tú crees que hay como así un socialismo liberal. Se puede hacer compatible, sin lugar a dudas. Creo que esa es mi convicción política de fondo. A propósito de lo que conversamos Yo creo delante... que los nombres son importantes. Si te Sí, llamas también. liberal, estáis con Velasco. Por eso. Y No. con Garín y con toda esa gente. No. Y tampoco es el caso, tú lo sabes prácticamente que tampoco es el Pero caso. digo... O sea, pero creo que los nombres son importantes. Pero para mi juicio, esos dos individuos son más bien neoliberales que liberales. Pero ellos Pero se es llaman que- liberales. Son Bueno, del Partido y se Liberal. llaman- bueno, no, pues no son del Partido Liberal, pues el Partido Liberal es de Vlado Milosevic. Y con el cual Que también es un fascista. con el cual también tengo diferencias profundas. Pero lo que pasa es que hay una... Pero, No, hay ciertamente un sentido en defender una matriz pura de liberalismo que cada vez que es arrinconada uno dice o responde eso no es liberalismo sino que es algo distinto, Claro. ¿no? no, se define por negación, Miguel, Claro, todo el rato. entonces a mí me parece más interesante, yo entiendo eso y es posible, que sé yo, es válido incluso, pero a mí me parece más interesante pensar esto evidentemente como una construcción histórica, como una experiencia histórica en la cual habitan resistencia, si tú quieres fallas también, inclusiones no productivas, incluso hasta podría aceptar eso, ¿no? El tema es saber si en el núcleo rector del liberalismo se puede permitir, en términos de incluso la discusión casi analítica, ¿no? de filosofía analítica, esta perspectiva, digamos, ¿no? Si tiene sentido pensar, porque para pensar eso radicalmente tienes que pensar la posibilidad extrema, para ser analítico, de que todas las vidas sean improductivas, todas las vidas que habitan en el liberalismo sean productivas, no algunas, sino todas. Todas no puedan proveer deberes, solamente derechos. ¿El liberalismo podría permitirse eso? Yo la verdad y respondiéndote en términos también analíticos, yo dentro de esta perspectiva,
eliminaría la eficacia de la dialéctica, es decir, de un principio de contradicción, de una operación de contradicción, sino que hablaría, y de hecho lo he hablado, está escrito, ¿no? De más bien una lógica de la contrariedad. ¿Qué significa eso? Que tú nunca puedes decir todos, no es que está prohibido, nunca puedes decir todos, pero tampoco puedes decir ninguno. Te quedas con el cualquiera. Y eso es ser aristotélico como super classics, pero un poquitito más simplificado. Esa es la trampa de la filosofía analítica, por eso te digo, y analíticamente, te respondo. Y eso ya está... Sí. Sí. Ahora, yo hablo una lógica de la contrariedad. O sea, la misma discusión en el fondo, si acaso la democracia es de tipo los nazis. O sea, claro, por ejemplo, si llegan a los nazis al poder la y típica no... cosa de la tolerancia. Politez. A mí me encanta la palabra politez que incluso no se puede traducir. ¿Cómo la traducirías tú, Ricardo? ¿No hemos hablado? Sí, pues además tú estuviste en Europa. Así que aprovecho pulido, eso. elegante. Era otro video, parece. Pero hay, mira a lo mejor sería interesante volver a este mismo punto con el caso que habíamos nombrado al principio, que el caso, no sé si lo nombramos tan explícitamente, pero aprovechemos de hacerlo, que es la participación de George Jackson en Icares. Ya. Y este reclamo de que desde la perspectiva de la discriminación positiva, de que ese es un ambiente y es un panel donde no había mujeres y por tanto él anunciaba políticamente, performativamente incluso, de que él no volvía a ir en la medida en que no eso se superase. Fíjate que ahí, en esa escena, uno encuentra precisamente esta trampa que estamos tratando de dilucidar en otro registro, un registro más teórico. Que es la trampa de que finalmente estas categorías, para hablar en el escenario en que está Giorgio, y que bueno, partimos reconociendo su valía política delante, terminan reafirmándose a sí mismos, terminan reafirmando un círculo que está preconstituido, no está totalmente visibilizado, pero está preconstituido, que es la posibilidad de ser hombre y la posibilidad de ser mujer, y por tanto si hay posibilidad de ser hombre y ser mujer, lo lógico, analíticamente, es que ambos sean en la misma condición, digamos, a menos que uno diga que uno de ellos no tiene una posibilidad menor de ser. Pero como ya se afirma que ambos tienen la posibilidad de ser, lo ilógico es que uno de ellos aparezca menos y el otro aparezca más. Claro. Pero esa noción de lo político, que es importante, yo no la menosprecio para nada, deja de lado otras prefiguraciones que hacen precisamente de lo político la exposición de las prefiguraciones, de estas prefiguraciones. Perfecto. De que deberíamos ser hombre y mujer. Yo no digo, no le estoy pidiendo a George Jackson, evidentemente, que sea radical y que diga, en realidad, yo no vuelvo acá, sino hasta que nadie sea mujer y hombre, digamos, y todos nos permitamos ser. O que Giorgio mismo en una casa performática venga transgénero, digamos. Pero lo que te digo es que ese caso, esa escena, precisamente explicita los límites del debate en que se mueve lo político habitualmente, ¿no? Que son límites que no visibilizan las prefiguraciones que están constituidas. Hoy día, hablemos más sencillamente, hoy día es políticamente correcto, absolutamente políticamente correcto defender discriminaciones positivas. Acaba el Comité Central del Partido Comunista hoy día aprobar que su comité central del Partido Comunista Chileno va a tener paridad de género. Increíble. Es decir, ¿qué más políticamente correcto que eso hoy día existe? Digamos. Ahora, otra cosa es que en Icaria haya puro, no prehistórico, sino prehistórico que no entienden que eso está hoy día como políticamente correcto. Digamos. Y faltan algunos mejores asesores, quizás. Y una notita al pie. Carolina Goich es la nueva presidenta de la ADC. Sí, pero eso no nos puede permitir o no nos puede impulsar a nosotros a pensar lo político como políticamente correcto. Ese es el punto, ¿no? O sea, si algo es lo político, es precisamente la modificación de los términos que prefiguran las capacidades de transformación. Lo políticamente correcto, exactamente, si tú quieres, ¿no? No estamos de acuerdo, ¿Sí? Sí, pero el liberalismo ve esos triunfos como triunfos radicales. Entonces yo creo que eso quizás mi liberalismo es raro. Ya, ok. Y que la estabilidad semántica de como el término liberal esté siendo... Te pongo otro caso, que a propósito de una columna de una invitada que tuvimos ustedes acá y que además participamos el lunes con ella, Alejandra Castillo, que la acabo de leer antes de venir para acá, y que me pareció muy fascinante su columna, que es a propósito además de este caso
patético, llamémoslo así, del profesor de historia de la Facultad de Filosofía que aparentemente ha tenido un despliegue de acoso. Patético, una buena descripción del caso, Sí. yo creo. Sí. Pero a mí me llamó la atención la columna de Alejandra, y esto va a ser un poco injusto porque no está presente, y van a tener que invitarla nuevamente para que... Contigo. Claro. Porque ella dice, finalmente, la pregunta de su columna es si puede ser posible el amor entre profesor y alumna. Claro. Claro. Y su respuesta es evidentemente que no, solamente puede ser posible dentro de una retórica ficticia, De la fantasía neoliberal. de la ficticia, del imaginario patriarcal, qué sé yo. Y ahí hay dos trampas en esa pregunta, creo yo. Porque ella nunca hace referencia al caso, pero hay un subtexto. Sí, sí. Pero como no hace referencia al caso, uno podría preguntarse por qué la pregunta es si es posible el amor entre un profesor y una alumna y No profesora y no y profesor, estudiante. o inversamente, desde una alumna o alumno A a una con un profesor. profesora. Hay una prefiguración ahí. Bueno, ojo Claro. que Alejandra defiende un feminismo liberal, además, a propósito. Ella no lo diría así, pero yo creo que sí. Claro. O sea, lo dice explícitamente, feminismo liberal. O sea, toda su obra ha sido la Esa es la primera, relato histórico del esa es feminismo la liberal primera en trampa. Chile. Y la segunda... Pero hace una reconstrucción, pero no se define a sí misma como liberal. O sea, Ah, no, pero su objeto Sí. es el feminismo liberal. La segunda, el segundo presupuesto que no explicita Alejandra y que me permito reclamársela porque ella es filósofa y por tanto a los filósofos no le reclama estas cuestiones, es la perspectiva baduiana, de Badiou sobre Sí. el amor. Claro. Porque si algo es el amor, es Me un encanta evento en la Badiou. definición de- Y es interesante esa perspectiva, más allá de que uno pueda tener diferencia o no en Badiou Sí. a escribir, pero hay un punto en Badiou, creo yo, que es cuando él dice que el amor es un acontecimiento. ¿Qué significa eso? Que Sí. significa que el amor deja al margen todas las construcciones o todas las prefiguraciones simbólicas que le precedieron y se define o se determina a construir nuevas. Y eso es muy potente porque eso permite no solamente hacer posible esta hipótesis que ella niega radicalmente, sino hacerla deseable incluso, ¿no? Exacto. Porque si algo deberíamos desear en este mundo es que el amor prefigure nuevas determinaciones, ¿no? y haga explosiones las anteriores, digamos. Y si eso ocurre entre un profesor y una alumna y un profesor, Bienvenido sea. sea. Exacto. Claro. Salud. Estoy de acuerdo Oye, con eso. salud, o sea, no hemos hecho ningún saludo. Y, oye, gracias Ricardo, ¿ah? Al fin, esto era una deuda. Bueno, No, gracias a ustedes por invitarme. vamos cerrando a propósito. Sí, porque en realidad no estamos arreglando mucho. Ahí vienen a echarnos, así que... Sí, además. Bueno, muchas gracias Ricardo por haber estado con nosotros en el capítulo 43, casi consecutivo, de la Comunidad de los Iguales. Y eso, con mucho amor, adiós. saludos liberales. Esto es Fue y Será la Comunidad de los Iguales. Chao. Chao, gracias.